Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí a las 13 horas por astl.tv en Contrapunto TV. Como ya anunciamos con anticipación, pues vamos a continuar con el ciclo de qué va a suceder con los partidos, especialmente con aquellos que perdieron la elección pasada. La semana anterior hablamos del PAN, ahora vamos a hablar del PRD y sobre el futuro de la izquierda. Para analizar este tema, pues contamos nada menos con quién mejor que un miembro, un integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, secretario de Relaciones Exteriores, que ya ha estado con nosotros, José Irán Moreno. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias que estés con nosotros. Vas a enriquecer mucho el análisis que estamos haciendo sobre las causas de la derrota electoral y sobre todo pues que ya hay que cerrar el capítulo y vamos a ver qué sigue. Pues hay un gran interés porque qué va a pasar con la izquierda, con los sectores progresistas, con los ciudadanos independientes que no votaron por Andrés Manuel, que después de haber hecho un análisis pues estadístico de las elecciones, pues si consideramos un padrón, ¿verdad?, de 89, 90 millones, pues no es la mayoría, ¿verdad?, no está con López Obrador, sino que la mayoría está en contra de López Obrador, o por lo menos no votaron por él. Bueno, pues para comenzar, ¿qué te parece si vemos una imagen? La primera imagen, por favor, sobre el resultado electoral. Aquí, si recuerdas, aquí analizamos sobre las grandes posibilidades que tenía el Frente, que iba a permitir aglutinar justamente todos aquellos sectores que no siguen el populismo obradorista. ¿Y qué pasó, Irán? ¿Por qué obtuvimos menos votos que en otras ocasiones? Incluso se dice que la aportación del PRD a la votación por Anaya fue también muy exigua, ¿no? Pues mira, yo creo que en el transcurso del proceso electoral, a partir de que los partidos definimos nuestras candidaturas a la presidencia de la República y a los diputados y los senadores, al interior del Frente no hubo una verdadera coordinación, a pesar de que los partidos la empujaban para que así fuera. Luego había muchas dudas al interior del Frente, particularmente en el PRD, porque un sector del PRDismo asumía como candidato a López Obrador, aún estando en el PRD. Otro sector del PRDismo tenía unas claras alianzas con el PRI y un sector del PRD también se comprometió de manera amplia con Ricardo Anaya. Entonces, estas faltas de confianzas al interior del Frente generó también un desprendimiento o un alejamiento en lo que pudiera haber sido el comité de campaña de nuestro candidato a la presidencia. Un PRD sin una presidencia fuerte, sin un compromiso real con la candidatura de Ricardo Anaya, sí acompañando a los actos del partido, pero también con una falta de eficiencia y eficacia en el apoyo a los candidatos del PRD. Nosotros tuvimos un tercio de los candidatos totales de la coalición. La parte mayoritaria se la llevó el Partido Acción Nacional y en un grado menor el Movimiento Ciudadano. Entonces también las disputas internas al interior del Frente de a ver quién partido podía subir más votos a la candidatura presidencial o tener más votos en las elecciones estatales, municipales o legislativas, también rompió esta coalición desde su mismo centro, ¿no? Y luego súmale a esto la utilización de las instituciones del Estado, particularmente la Procuraduría General de la República, para golpear a nuestro candidato a la presidencia, ¿no? Efectivamente, ese último hecho no se ha destacado, pero antes de llegar ya a ese punto del proceso electoral, no fue una cuestión de origen que tuvo el Frente errática en relación a... Yo recuerdo que ustedes me invitaron a una reunión cuando se hablaba todavía del Frente Ciudadano.
Y bueno, pues la expectativa del frente era que no fuera solo de partidos, sino que se ampliara a la ciudadanía. Porque digamos, finalmente los partidos en México son minoría en relación a la ciudadanía. Son más los ciudadanos que no estamos en ningún partido, pero que podemos apoyar alguna causa que nos parezca acorde, pues digamos, al avance democrático del país. O sea, hay mucha gente que defiende la democracia, las libertades. Entonces, el hecho de que el frente se volvió más partidista y incluso popular, yo creo que eso fue un mal de origen del frente, no sé cómo lo ves. No, yo creo que no fue un mal de origen. El frente en su inicio sí convocó a diversos sectores de la sociedad a participar. E incluso candidatos externos de organizaciones sociales, sindicales y civiles estuvieron compartiendo con nosotros las candidaturas a diputados, al Senado, gubernaturas, presidencias municipales, pero con el avance de la campaña, esto se fue cerrando. Pero incluso hasta le cambiaron el nombre. Acuérdate Sí, que, le cambiamos el nombre. Que iba a ser Frente Ciudadano o algo así. Sí, le cambiamos el nombre porque no hubo un ciudadano que se atreviera a ser candidato a la presidencia. Se los ofrecimos a varios, a Juan Ramón de la Fuente, al rector de Derbez, se lo ofrecimos a periodistas también, para que pudieran encabezar este movimiento. Estuvo Alejandro Martí también en esas discusiones, en esa propuesta, pero no se atrevían. Por primera vez en la historia, incluso mía y de muchos, un mexicano no quería ser candidato a la presidencia, un ciudadano. ¿A qué le atribuyes que no hayan querido? Pues yo le atribuyo a que no confiaban en los partidos políticos, no confiaban en el PRD, no confiaban en el Movimiento Ciudadano, no confiaban en Acción Nacional, porque dentro de los partidos tampoco había una conducta homogénea o una posición homogénea. En el PRD unos estaban a favor, unos estaban en contra del frente. En Acción Nacional lo vimos también, el desprendimiento de Margarita Zavala llevó a generar al interior del PAN dos posiciones, e incluso los que se fueron, los que se quedaron, generando también oposición al interior. Y en Movimiento Ciudadano, tal vez el partido más homogéneo en ese tema, pero también en una lógica de una disputa de tener mayores candidaturas, de tener mayores territorios y poderse alzar con mayores victorias y un mayor porcentaje, nos generó mucho conflicto. Sí, porque digamos la sociedad civil en México es poderosa, pero está fragmentada, ¿no? Uno espera de los partidos que de alguna manera funcionen pues coordinando, liderando determinadas causas, ¿no? Entonces como que no quedó claro para muchas organizaciones cuáles eran esas causas, ¿no? Como que faltó más poder de convocatoria, faltó más trabajo político con las organizaciones. Yo estoy pensando, por ejemplo, lo que se hizo con Álvarez y Casa, ¿no? Que fue muy buena suma, ¿no? Pero ¿qué pasó con las demás? Considerando que en México hay una gran riqueza de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que ese también es un tema de comunicación, porque si tú ves la plataforma del Frente, aquí la comentamos, coincidimos en que había necesidad de un cambio de régimen, de un verdadero equilibrio de poderes, de una mayor ciudadanización de los órganos del Estado e incluso una mayor observancia de la misma ciudadanía en los procesos de licitación, de recursos y de desaparición de la corrupción. O sea, la plataforma fue enriquecida por diversos sectores. No fue una plataforma única y exclusiva de los partidos. Ahí hubo una gran riqueza. Pero ya en el proceso de las definiciones de la campaña, ahí efectivamente sí se fue cerrando porque había sensaciones, filtraciones, o sea, no fue un equipo de campaña muy sólido. Por ejemplo, un tema que generó un cisma previo, un mes y medio antes de la campaña, fue la declaración de Jorge Castañeda de que estábamos hablando con el PRI, por ejemplo, lo cual era totalmente falso, pero ciertos protagonismos
llevaron a generar una percepción de que nuestra candidatura estaba pactando con el gobierno saliente, que estaba pactando con Enrique Peña Nieto, que estaba pactando con el PRI, y que lo que estaba haciendo el PRI de denunciar a Ricardo Anaya era una simulación. Entonces, eso también contravino la propia candidatura de Ricardo Anaya. Y después, el hecho de que no pudimos amalgamar las tres dirigencias. No hubo un cuarto de guerra del PRD, por ejemplo. No hubo un cuarto de guerra, bueno, el PAN sí, porque coordinaba la campaña. O sea, la dinámica los rebasó. Yo creo que más bien las mezquindades rebasaron la dinámica, por lo menos en el PRD. Pues sí, porque la verdad, o sea, de repente había mensajes contradictorios, ¿no? Durante el mismo proceso, ¿no? Claro, incluso tú podías ver dirigentes del PRD mandando a llamar a votar por otros partidos, cuando son miembros de la propia Dirección Nacional. Un compañero de la Dirección Nacional, Vladimir Aguilar, unos 3, 4 días antes manda a dar una conferencia de prensa para decir que todo estaba consumado, que ya habíamos derrotado, y ese era un mal mensaje, e incluso para los propios militantes del partido. Fue terrible eso, ¿no? Totalmente, y fue un golpe importante a la candidatura de Ricardo Anaya, que es una más de las que se acumularon al interior del PRD, incluso al interior del propio Acción Nacional, y en poca medida tal vez al interior del Movimiento Ciudadano. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. A López Obrador. Amigos, estamos aquí de regreso, aquí en Contrapunto TV. Estamos todavía analizando las causas de la derrota electoral de julio pasado. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. ¿Hasta qué punto el PRD no ha sido dependiente de un caudillo? Se puede decir que en el momento en que se podría decir que en el momento en que se quedó sin caudillo, ¿el PRD perdió por esa razón? No, mira, siempre los caudillos son sustituibles. El caudillo que pudo haber sustituido a López Obrador pudo haber sido muy bien Miguel Ángel Mancera, pero es un asunto de actitud, es un asunto de relación con el partido, es un asunto de vinculación con los liderazgos. Y Miguel Ángel Mancera no los tenía como los tuvo, por ejemplo, Marcelo Ebrard, que fue un personaje que creció durante su administración rodeado de perredistas. Y ya no teníamos a López Obrador, acuérdate. O lo teníamos, pero lo teníamos disminuido. Aquella reunión mañanera para definir el candidato a la presidencia de la República entre López Obrador y el propio Marcelo Ebrard, los números nos daban que el candidato era Marcelo. Pero ¿cuál fue la actitud de Andrés? De decir, bueno, si ustedes se van con Marcelo, yo me voy con el PT. Y en una actitud de demócrata, Marcelo decide no romper la unidad de las izquierdas en aras de que Andrés Manuel encabezara la elección presidencial, donde empezó en segundo lugar y empezó en tercero y terminó en segundo, ¿no? Pero son sustituibles y con Miguel Ángel Mancera no se logró. Primero porque él nunca asumió una militancia partidaria, siempre mantuvo al PRD fuera del proceso de toma de decisiones de la ciudad. Por eso no pudo crecer como un líder perredista. Así es. Y entonces tampoco era un personaje que se le pudiera identificar con el PRD, tanto que no fue en las listas del PRD. Pero digamos, a lo que yo me refería es que cuando, digamos, desde Cárdenas a la fecha, cuando la izquierda ha logrado crecer, digamos, político y electoralmente, ha sido en torno a una gran figura, ¿no? A lo mejor la palabra caudillo no gusta, pero digamos, siempre como que hay una gran figura que aglutina a la diversidad de las izquierdas, porque el problema de las izquierdas es justamente eso, que son muy plurales, ¿no? Muy diversas, y no es fácil que un proyecto logre aglutinarlas. Entonces casi siempre es un personaje, diremos, el que logra aglutinar a las izquierdas. Y como que ahora, justamente como el personaje no era de izquierdas, sino que era más bien de la derecha, por llamarle así, pues eso impidió, digamos, que las izquierdas pudieran aglutinar a otros sectores. Es una pregunta, ¿no? Digamos. En parte no hubo cierta identidad con un candidato como fue Ricardo Anaya, cuando el partido siempre fue un partido que traía a sus propios candidatos, ¿no? Y segundo, yo insisto en el tema de que los propios liderazgos del PRD no lo reconocieron. Yo no voy a decirte que Alejandra Barrales no lo reconociera. Yo creo que Alejandra Barrales tuvo el acierto de sacar el frente y decir, este es nuestro candidato a la presidencia, pero Manuel Granados no lo vi comprometido con el tema de Ricardo, pero no vi comprometido a otros muchos más, a Silvano Aureoles propio, ¿no? O al propio Graco Ramírez, ¿no? Que también son perredistas, ¿no? Que son gobernadores, ¿no? Y que no se volcaron a la campaña presidencial, cosa diferente del gobernador Núñez de Tabasco, que sí tuvo gestos e incluso activamente participó en la campaña a favor del candidato del Frente en el Estado, pero también apoyando decididamente la candidatura de Ricardo Anaya. A ver si podemos ver la siguiente imagen, porque aquí tenemos una imagen que de alguna manera refleja, bueno, esta es otra idea, hasta qué punto las fracturas previas, porque digamos fue todo un proceso, ¿no?
Sabemos que López Obrador tuvo la política de fracturar al PRD, de dividirlo, de desbandarlo, y eso fue una acción en paralelo a la construcción de Morena. Digamos, muchos dicen que no se perdió en el proceso electoral, sino que ya se había perdido previamente. ¿Qué piensas de eso? No, mira, yo creo que siempre los desprendimientos le cuestan a un partido político. Y efectivamente el desprendimiento de López Obrador, el desprendimiento del propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y los desprendimientos que se vinieron después, sobre todo los más emblemáticos como el de la propia Ifigenia Martínez, daban muestras de un partido no confiable, pero no confiable como institución o como partido de izquierda, porque mira, desde mi punto de vista, el problema no es el PRD, el problema son las prácticas existentes en el PRD y los liderazgos que no respetan el interior del partido y sus normas y repiten viejas prácticas del propio PRI, ¿no? El sectarismo, el corporativismo, el clientelismo, el cuotismo, ¿no? Que son las mismas prácticas que se dan en otros partidos más tradicionales y de derecha que el propio PRD. Entonces, el PRD dejó de ser un partido práctico para convertirse en un partido pragmático en términos de que las representaciones propias de las expresiones mandaban por encima de los estatutos, y eso fue lo que generó que muchas compañeras y muchos compañeros dijeron, ya no quepo en el PRD, porque si no perteneces a una corriente, si no perteneces a un grupo, si no estás atrás de un dirigente, entonces tus expectativas son nulas de crecimiento. Y se fue cerrando, y se fue cerrando, y se fue cerrando. Entonces una parte de culpa, a lo mejor la parte fundamental es del propio PRD. Es la parte, claro, hay que reconocer que el PRD... ¿Y no tanto de Morena en sí mismo? Yo creo que en parte el PRD dejó de representar los intereses de la sociedad para representar intereses de los gobernadores, del jefe de gobierno, de los grupos internos del partido. Y yo creo que dejamos también incluso de gobernar con el programa del partido, ¿no? Y empezamos a ganar elecciones internas para ver cómo nos repartíamos el PRD. Entonces, parte de la culpa que hoy tiene el partido no es la institución, sino las prácticas internas de los políticos que estamos en el PRD. Luego otra cosa que llamó la atención, y a ver si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Fíjate, otra cosa que llamó la atención es que justamente en los procesos electorales en los estados había funcionado la alianza PAN-PRD. Había sido efectiva para ir ganando gubernaturas, alcaldías. Y cuando surge el frente, se pensaba que esta estrategia aliancista podía funcionar, que nunca se había dado a nivel de elección presidencial, iba a funcionar, ¿no? O sea, sí había esa gran expectativa de que, ¿por qué en los estados sí funcionaba y ahora ya no funcionó? ¿Qué crees que sucedió? Mira, en parte los partidos, y particularmente el de la Revolución Democrática, en función de lo que te planteaba hace rato, de los intereses de corrientes, clientelismo, etcétera, el PRD en varios estados estaba cooptado por el gobierno. Pongamos Chiapas, Yucatán, Campeche, Yucatán, Campeche, por mencionarte nada más tres, ¿no? Cooptados por el gobierno priista. Morelos, cooptado por el gobierno perredista, ¿no? Donde prevalecían los intereses locales por encima de los intereses nacionales. Y cuando los partidos en alianzas como en Durango, como en otros estados, en Nayarit, dieron resultados positivos, es porque las dirigencias se pudieron sacudir la cooptación de los gobiernos locales, en primer lugar. Y en segundo, porque al verse el PRI ante una situación de desgaste un par de años antes,
optó por cooptar a las dirigencias de los partidos, por lo menos en el caso del PRD. Y ese es otro tema que el PRD tiene que evaluar, hasta dónde las direcciones estatales se vinculan con el gobierno, porque incluso había información de que cobraban la misma nómina del gobierno de los estados. No, pues eso es muy grave. Pero también se dice que ya llegaron, o sea, que ya llegaron al frente muy desfondados por sus propios procesos internos y que en lugar de que llegaran fuertes, llegaron ya débiles, desgastados. Pues mira, Pensando, por ejemplo, en el PAN y Ricardo Anaya, ¿no? De cómo llegó. Entonces no llegó un PAN unido, sino llegó un PAN dividido y que con el PRD también pasó lo mismo. pues sí, sin duda, el ejercicio del poder te desgasta también, y el ser oposición en los estados te desgasta y también te cooptan. Sin duda esa situación pasó, pero también creo que hay un elemento que tenemos que considerar en el PRD de cara a lo que sucedió en la candidatura a la presidencia de la República. Tampoco hubo unidad en torno al candidato. Te digo, al grado que no hubo un búnker de guerra o un comando de guerra o un espacio donde la dirección nacional nos pudiéramos reunir para discutir y debatir el rumbo de la elección. Yo personalmente, después del debate en Tijuana, le pedí al presidente nacional del PRD, presidente, vamos a reunirnos, hagamos, buscar influir en la campaña, veamos en qué estábamos fallando. Somos 25 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, tenemos 32 estados del país, démonos responsabilidades. No hubo eco de esa convocatoria. Se le solicitó también por mi persona al presidente del PRD, ante los asesinatos de compañeras y compañeros de todos los partidos, que hiciéramos una especie de movilización nacional encabezada por los presidentes de los partidos, los gobernadores, contra el crimen organizado que estaba asesinando candidatos y candidatos. No, esperemos, porque también la Ciudad de México está metida en esto. Bueno, somos un partido político, o en algunos estados o en algunos municipios somos partido de gobierno, y entonces el gobierno es intocable si es de nuestro partido. Entonces yo creo que ahí nos metimos en varios problemas que no supimos resolver, y no supimos resolver porque no logramos entendernos o interpretarnos o dialogar. Aquí tenemos otra imagen, si podemos verla, que tiene que ver justamente con las gubernaturas. A ver, no, creo que ya nos... Es la elección del Distrito se Federal. saltaron. Bueno, había una que tenía que ver con las gubernaturas que se perdieron, pero pasemos al Distrito Federal. ¿Qué sucedió en todo este...? Porque digamos, ya ves que pues, Mancera llegó con un apoyo impresionante. ¿Y cómo es que llegamos a un resultado de esta naturaleza, José Irán? Que era el principal bastión del PRD. Pues era el principal bastión del PRD, como efectivamente tú lo dices. En la Ciudad de México no ganó Claudia Sheinbaum, ganó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es reflejo de la votación. Es el efecto López Obrador. Es el efecto López Obrador. El efecto López Obrador fue el que hizo ganar a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Sin duda tuvimos un gobierno no identificado con el PRD, ¿no? Aunque el jefe de gobierno impulsó a Alejandra Barrales en la presidencia del partido, el grupo del jefe de gobierno impulsó al actual presidente del PRD, Manuel Granados, tampoco hubo una decisión de gobierno colegiada que permitiera que el partido tuviera una posición. Y luego, en los estatutos del PRD te dice que tú no puedes ser presidente del partido y ocupar una función diferente. Y en la Ciudad de México, durante los últimos 4 años, el presidente del PRD es diputado local. Entonces ahí también prevaleció la idea de acuerdo mata estatuto, y entonces nos encontrábamos con un diputado local que la fungía a veces de presidente, y entonces ninguna de las dos responsabilidades eran atendidas al 100%. Pero a ver, ¿cómo? Fíjate, se dio una situación muy paradójica, que Miguel Ángel Mancera no era perredista,
pero no recuerdo que haya habido otro jefe de gobierno que tuviera tanto poder dentro del PRD. Bueno, pues es que ahora ¿Cómo se dio esa paradoja? Esa paradoja se explica simple y sencillamente por el tema del acuerdo más de estatuto, ¿no? O sea, nosotros nos ponemos de acuerdo para tomar decisiones al interior del partido, hacemos una mayoría y esa mayoría define el rumbo del partido más allá de si es legal o no es legal. Eso no es la paradoja, más bien es las componentes a las que llegamos a tener en el PRD para resolver ciertos problemas. Pero ve, justamente por el control que tuvo Mancera del PRD, cuando Mancera se volvió impopular, arrastró al PRD en esa impopularidad, cuando el PRD se debió haber deslindado de aquellas políticas que justamente estaban siendo impopulares, ¿no? O sea, sin duda, el PRD sin no duda. tuvo posibilidad de deslindarse y poder encabezar ese encono ciudadano contra algunas políticas. Pensemos lo de las fotomultas. Que la subida del metro, las fotomultas. Esas fotomultas fueron terribles. Terribles. Porque generaron un gran encono contra el gobierno y el PRD no tuvo la oportunidad de deslindarse de ese tipo de políticas. Pues porque tenían el control del partido en la Ciudad de México y esta dualidad entre diputado y presidente del PRD que le permitía tener un diálogo con el jefe de gobierno, sí, pero no como colectivo, sino como individuo, y eso no permitió un debate o una influencia del partido en el proceso de toma de decisiones del gobierno de la ciudad. Yo creo que el PRD tiene la responsabilidad, o tenía que haber tenido la responsabilidad, no solamente de deslindar, sino también de denunciar arbitrariedades, porque también somos partido político, aún siendo gobierno, pero no lo entendimos. Asumimos el viejo rol priista de ser partido de Estado en la Ciudad de México. Pues sí, porque llama la atención cómo regresaron cartuchos quemados a posiciones que pues es increíble que volvieran a estar, ¿no? Yo pienso en Clara Brugada en Iztapalapa. O Armando Quintero. O el del News Divine. En Iztacalco. El Iztacalco, ¿no? O sea, es increíble que ese tipo de personajes volvieran a llegar a las delegaciones, o sea... Sin duda cometimos errores y parte de lo que yo mencionaba era Chiguil, ¿no? el Chiguil. Parte era el alejamiento nuestro también del programa del partido. Pues sí, la verdad realmente muy lamentable. Creo que ahí tenemos otra imagen, a ver si no fue... Ah, bueno, esta era la anterior, ¿no? Pasemos a la otra, no sé si era la última, la otra. No, a ver, ya no hay otra más. No, pues yo creo que ya no. Creo que eran todas, bueno. Bueno, finalmente, ¿qué va a suceder, no? O sea, se dice que de las derrotas se aprende mejor que de las victorias. Incluso se llegó a un debate sobre si el PRD iba a conservar el registro o no, porque ya ves que en la Constitución dice que perderán el registro todos aquellos que no hayan obtenido al menos el 3% en algunas de las elecciones presidencial, Cámara de Diputados y cuál era la del Senado de la República. Del Senado, ¿no? ¿Qué está en relación a eso? Bueno amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Vamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Le estoy preguntando aquí a José Irán que había una cierta interpretación de la ley de que el PRD, incluso Movimiento Ciudadano y el Verde, podían perder el registro, porque en la ley, incluso en la Constitución se dice que debían haber obtenido el 3% en cualquiera de la elección, al menos el 3% en cualquiera de la elección presidencial, Cámara de Diputados y en la de Senadores. Como se sabe, en la de Diputados rebasaron ese 3%, pero por ejemplo en la de Presidentes no. ¿Qué nos decías al respecto, José Irán, para ya aclarar las dudas sobre eso? El PRD no perdió el registro. El PRD ya fue dictaminado por el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral ya dijo qué partidos tienen menos del 3% e incluso ya los intervino. Es el Partido Encuentro Social y el Partido Nueva Alianza. Los demás partidos obtuvimos entre el 2 en la presidencial, en el caso del PRD, pero obtuvimos 5.6, 5.8 en la de senadores y de diputados. Entonces, el PRD tiene salvado su registro. Ya no hay ningún recurso en el tribunal. No hay ningún recurso en el tribunal. Los únicos que están recurriendo son Encuentro Social y Nueva Alianza para ver si en algunas de las elecciones federales alcanzan el 3% que solicita la ley. Muy bien. Y ahora ya para que terminemos esta charla, ¿qué va a pasar con el PRD y la izquierda, ¿no? Porque diremos, desde un punto de vista externo, en muchos países se piensa que llegó la izquierda al poder. Para los que estamos aquí en México, pues no lo pensamos así, sino más bien pensamos que la izquierda quedó dispersa, quedó acotada coyunturalmente, pero sabemos que la izquierda va más allá de los partidos, que hay muchas organizaciones, muchos ciudadanos que se sienten de izquierda o de pensamiento progresista. ¿Qué va a pasar con todo ello, Irán? ¿Hasta qué punto el PRD se volvió una mala marca?
que estén pensando incluso en cambiarle el nombre. ¿Qué se está discutiendo al respecto? En el PRD hoy se están discutiendo, por lo menos públicamente, dos posiciones. Una, la que argumenta que la marca ya no sirve y que por lo tanto hay que cambiar de marca, hay que cambiarle el nombre y que a partir de cambiarle el nombre, construir, ¿no? Hay otros que piensan que el PRD es que debemos apostarle por una institución más fuerte, y me refiero más fuerte no en términos de ser más robustos, sino de reconocer todos los avances que con el PRD se tuvieron desde que se fundó hace 30 años, como resultado de las luchas del 61, del 71, de las reformas electorales, a partir de que dirigentes de movimientos guerrilleros, de partidos como el comunista, el PMT, el PMS, el PSUN, líderes sindicales y otros personajes se sumaron al PRD. O sea, primero, el PRD tiene que reconocerse en los aportes. Segundo, el PRD tiene que refundarse, pero no significa buscar ponernos un traje nuevo a la medida, sino hacer que el partido se desburocratice, se dé normas más flexibles, que busquemos que las corrientes existentes sean de opinión y no grupos de poder, que no vayamos a seguir construyendo a partir de cuotas de grupos, sino que el PRD debería tener una actitud flexible en sus estatutos, de mayor apertura, de una verdadera vinculación o una revinculación con el movimiento social, con las organizaciones, con estos sectores progresistas de los que tú mencionas. Y si en este caminar nos encontramos con robustecer el partido, pero de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, creo que el PRD tiene muchas posibilidades de crecer. Porque además el PRD hoy tiene que reconocerlo, el propio gobierno entrante. No llega Morena o no llega López Obrador sin el concurso del PRD, sin las reformas que acompañamos en los últimos 30 años y sin las posibilidades que les abrimos a muchos de los que hoy van a entrar al gobierno con las siglas del PRD. Entonces yo creo que de ahí debemos de partir. Primero, reconocer que López Obrador y que Morena ganaron la elección, pero que no son la izquierda democrática y progresista que requiere México. Que el PRD tiene que autodefinirse como la oposición de izquierda democrática y progresista. Y en función de eso, entrar a un proceso de reflexión que le permita la apertura, la flexibilización de sus estatutos y no destruir la institución que ha costado más de 600 muertos, que ha dado buenos gobiernos, que logró un estado más en el país que fue la Ciudad de México, que tenemos experiencia en términos constitucionales y que tenemos programas y políticas de gobierno que las teníamos reflejadas en el programa del Frente. Entonces, desde ahí tenemos que repensarnos. Ahora, hay que repensarnos con nosotros y con muchos más, porque de nada nos va a servir cambiarnos de nombre y salir los mismos. Exactamente, eso es lo que yo te iba a comentar, ¿no? Que en esta discusión que planteabas, de que si se refundaba o si cambiaba de nombre, más bien la discusión va más allá de eso, ¿no? Así es. Más bien la discusión debe ser qué tipo de partido, así es, qué tipo de organización requiere México, ¿no?, para llevar a cabo cambios de tipo progresista. Fíjate, ¿no? yo en estos encuentros que hemos tenido algunos dirigentes del PRD, yo les he puesto ejemplos de cómo es que hay partidos como el Socialista Obrero Español que tienen más de 50 años, cómo es que el Partido Socialdemócrata Alemán tiene más de 150 años. Más antiguo. Más antiguo.
cómo el Partido Liberal Colombiano también es uno de los partidos más antiguos de este país, de este continente. Y ellos no se han cambiado de nombre, han cambiado de prácticas. Ellos han cambiado de dirigentes, han asumido lo que históricamente han acumulado y lo han puesto al servicio de los ciudadanos. Hay momentos que les va muy bien, hay momentos que les va muy mal, pero la institución es la que, desde mi punto de vista, debe prevalecer. Cambiemos prácticas, cambiemos estatutos, planteémonos un programa más moderno, pero no le demos muerte a unas siglas y a un logo que generó la transición democrática en dos momentos, en el 2000 y ahora en el 2018. Porque además las altas expectativas que generó Morena con su candidato a la presidencia no van a durar más de 2 años. Andrés Manuel no va a poder gobernar este país y necesitamos una izquierda en la que la gente se sienta identificada, incluida, pero también una izquierda que se sienta el ciudadano y la ciudadana, la organización social, el líder sindical, representante de sus intereses también. Pero digamos, habría que pensar alguna estructura que vaya más allá de los partidos, porque digamos, efectivamente el PRD se puede renovar, se puede refundar, pero digamos dentro de la sociedad civil hay mucha desconfianza de los partidos. Pues, yo creo que hay que repensar alguna estructura que permita incorporar Claro, desde dentro de esa luego. estructura a los partidos y otras organizaciones que quieran participar políticamente. Claro, ¿no? tú no le vas a dejar una secretaría de asuntos sindicales a un dirigente del PRD que nunca se vinculó o no tiene una trayectoria sindical o de movimientos sociales, ¿no? O sea, tenemos que abrir el partido y darle representación a esos sectores que hoy buscan sentirse representados y tener una voz y un espacio de expresión ante la vulnerabilidad de los intereses que se van a venir en los próximos años. Y sería bueno estudiar otras experiencias, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Podemos en España, ¿no? No tanto en su ideología, obviamente que no coincidiríamos muchos, pero sí en la estructura que están asumiendo, ¿no? En Así es. distintas partes de España, ¿no? De cómo se permite que lo local, ¿no? Exacto. Que ese ámbito local pueda tener protagonismo, ¿no? Así es, yo creo que nosotros tenemos que ser muy creativos, muy imaginativos, pero sobre todo muy incluyentes en la hora de repensar el PRD. Yo no me veo, te lo digo con toda franqueza, en un nuevo partido o en nuevas siglas con Héctor Bautista, con Héctor Serrano, con Jesús Ortega, con Jesús Zambrano, otra vez. Y yo creo que muchos ciudadanas y ciudadanos no se verían ahí reflejados ni representados. Tenemos que ver, compañeras y compañeros del PRD que hoy atrás de ellos obtuvieron votos, pero también tenemos que ver aquellas organizaciones sociales que su agenda no está en el gobierno. Y tenemos que ver aquellos líderes sindicales que se ven vulnerados ante lo que hoy se está planteando. Y tenemos que ver a organizaciones medioambientalistas que ven que en las políticas industriales que se van a desarrollar se va a atentar contra el medio ambiente. Tenemos que ver a ciudadanas y ciudadanos de organizaciones sociales y dirigentes del partido en la próxima etapa del PRD. Porque fíjate, se está regresando a los orígenes. Justamente el PRD nació contra el presidencialismo autoritario, contra el partido hegemónico, ¿no? Y pareciera que estamos regresando al origen, ¿no? Parece, y esa es la tentación y ese es el riesgo. Y ante esa tentación y ante ese riesgo que se vislumbra con mucha claridad, entonces tenemos que tener una respuesta desde ya ante lo que pareciera ser inminente. Hay reformas que nos parecen que pueden ser muy positivas por el tema de la marihuana, el tema de las 12 semanas, para el tema del embarazo, lo del embarazo de las 12 semanas. Hay temas que dice la nueva secretaria de Gobernación
se van a impulsar. Queremos verlas y si coincidimos, apoyamos. Pero y si no coincidimos, ¿dónde van a estar todos esos sectores sociales que no estén a favor de esa reforma? ¿O dónde van a estar a favor, o dónde van a estar los que están en contra de no hacer la transición energética? ¿Dónde? Pues tenemos que nosotros tener la capacidad de convocarlos y de sentarnos a ver cuál es la nueva agenda progresista frente a lo que en los próximos años nos vamos a enfrentar. Muy bien, amigos, como podrán ver, pues para el PRD y la izquierda son momentos de gran reflexión que van a permitir que, a lo mejor como el ave fénix, ¿verdad?, se resurja para que pues México siga con alternativas de izquierda progresista y se evite, ¿verdad?, que sea nuevamente arrasado, ¿verdad?, por partidos que pues son más bien de corte populista y que pueden ser, a final de cuentas, un retroceso político para el país. Pues agradecemos mucho a José Irán Moreno que estuvo con nosotros y amigos, los invitamos para que el próximo miércoles estén con nosotros y sigamos con este proceso de reflexión sobre la derrota electoral del 2018. Muchas gracias y hasta la próxima.